Por alguna razón que no acierto a adivinar, hace mucho que el tesoro de Covarrubias está nominalmente presente, pero realmente ausente tanto del CORDE, Corpus Diacrónico del Español, como del nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española, NTLLE, las dos únicas producciones de la Real Academia Española que no eran una chapuza. Aunque, no sé, veremos, porque hoy precisamente mis alumnos me han preguntado lo que eran unas almenas, porque se lo expliqué la clase anterior, es decir, la semana anterior, porque solo tienen un día conmigo. No es que esté muy bien pensado. Y bueno, les he mostrado la definición de la Real Academia Española porque quería distinguir bien la diferencia entre almena y merlón, que en realidad tampoco hay ninguna. Digamos que merlón se usa más porque es, como dice Covarrubias, voz toscana, cuando se habla de castillos italianos, pero no hay mucha diferencia, viene a ser lo mismo. Bueno, pues de la definición del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, en su edición vigente, pues no se entendía mucho, y además no era verdad, no era verdad en absoluto, porque, vamos a ver, sí, lo voy a buscar, almena, dice: cada uno de los prismas que coronan los muros de las antiguas fortalezas para resguardarse en ellas los defensores. Esto, aparte de ser innecesariamente complicado, esto de los prismas, no es cierto, porque las almenas almohades, y les he mostrado la muralla de Sevilla, son una combinación de prismas. No es un prisma, en realidad son dos. O sea que no, es pedante y es mala. Y entonces, por curiosidad, hemos ido al nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española para ver definiciones anteriores, y he visto que sí, que ahora sí funcionaba, delante de mis alumnos sí funcionaba el Covarrubias, y hemos visto la definición, se entendía perfectamente, y luego he visto la de 1726 en el diccionario académico, la primera definición de almena por la Real Academia, y la copiaban de Covarrubias, añadiendo autoridades, pero la copiaban de Covarrubias. Hemos empeorado. Covarrubias, aunque la etimología fuera peor, porque en lugar de hilar árabe hacía unas cosas muy raras, con el latín, y pues, muy eruditas, pero muy falsas. Pero la explicación era estupenda. La explicación se entendía a las mil maravillas. ¿Por qué no podemos definir las cosas como en el siglo XVII? ¿Qué es esto de los prismas? ¿Qué manera tan...? ¿Por qué no dice dientes? Cada uno de los dientes de piedra o de... Además, que ya lo digo, las murallas almohades desmienten que una almena sea cada uno de los prismas, porque son, ya lo digo, una combinación de prismas. Bueno, por ser un libro de tan necesaria y frecuente consulta, al ver que desaparecía, aunque intermitentemente reaparezca, desaparecía, y bueno, a veces reaparece de los corpora de la Real Academia, me he aplicado el consejo que da la bibliotecaria al reverendo de los Simpson. Ha estado sacando esta Biblia cada fin de semana desde los últimos 9 años. ¿No sería más fácil comprarse una? Y he intentado comprar una buena edición crítica con notas y corrección de las erratas. No he podido, porque no existe, no la hay. Ignacio Arellano, ejemplar típico de los muchos que se dicen expertos en el siglo de oro español, pero cuyo ingenio embotado está bien lejos de poder comprender lo que escribieron nuestros grandes autores, y que nos hace plantearnos lo útil que sería eliminar la carrera de filología hispánica y que sólo se pudiera ser hispanista a partir de una filología clásica, latina, griega, hebraica o arábiga, dejó claro lo erradas que estaban las ediciones anteriores en su prólogo triunfalista de 2006 en Iberoamericana Fairfield, aunque hay que decir que fue su primer editor moderno, Martín de Riquer, quien empezó a cortar trajes, incluido el suyo. Como expone Arellano, Riquer, aun incluyéndolas, dijo que las adiciones de Noydens carecían de interés. Pero aún más, en la reedición, eso de reedición es dudoso en realidad, adelanto, es una reimpresión. En su reedición en Altafulla, en 1989, de su edición para Joaquín Horta, de 1943, Riquer, que se queja de que Turner le pirateara groseramente su edición en los años 70, eliminando su nombre y su introducción y vendiéndola como una edición facsímil,
cuando si lo era sería más bien un facsímil de la de Riquer, que tampoco lo era con respecto a la edición de 1611, aunque se esforzara por imitar el estilo. Quitando su nombre y conservando sus errores. Pero también reconoce Riquer, en la edición de Altafulla, que ha pasado completamente de corregir esos errores en la nueva edición, que no es, por tanto, y como ya he dicho, no es más que una vulgar reimpresión, sin corregir ni aumentar, llena de errores. Y esto es lo que dice Riquer. Pese a que así se reiteran algunos errores de acentuación y de puntuación en que incidí hace 44 años, creo que la gran obra de Covarrubias volverá a prestar servicio a los interesados en la lengua castellana en su mejor época. Bueno, pues Martín de Riquer es bastante modesto con sus errores, ya que no se reducen a la acentuación y a la puntuación, que en todo caso serían insignificantes frente a las alteraciones por las que parece abogar el artículo Wikiedición del Covarrubias. No sé si es un número latino o una I, y ediciones del Tesoro y del suplemento, y luego A, o sea, I y luego A, o 1 y luego A, descripción del suplemento manuscrito, publicado en 2011 en Analecta Malaquitana por Juan Crespo y Esperanza Olarte Estampa. Dicen así: en 1994, publicada por la editorial Castalia, y meten el ISBN que no nos puede interesar menos, impresa por Unigraf en Madrid, aparece una nueva edición del Tesoro, planteada y elaborada por don Felipe C.R. Maldonado. Se trata de una edición modernizada y destinada al público no especialista. Maldonado, un momento, una edición destinada al público no especialista. ¿Qué quiere decir público no especialista? ¿Qué público que no se haya especializado de alguna manera, que no sea aficionado a la literatura del Siglo de Oro, puede leer El Tesoro de Covarrubias? O sea, la pregunta es, ¿cómo se puede leer El Tesoro de Covarrubias sin ser un especialista? La simple lectura del Tesoro ya lo convierte a uno en un especialista, digo yo, creo. O sea, para mí no tiene sentido esto del público no especialista. Bueno, sigue diciendo, Maldonado empezó con su labor titánica en 1973, pero desgraciadamente falleció en 1982 sin poder ver en las librerías su tesoro. O sea, quiero decir que todos los errores que pueda tener el libro no se le deben imputar, porque esto es una edición póstuma, o mejor dicho, abortada. Esto es un aborto de edición. Respecto a los criterios de edición, consideramos que respetar las, entre comillas, porque es cita, peculiaridades lingüísticas de la época, hasta ahí la cita, es acertado por tratarse de un nivel distinto al ortográfico y al sistema puntuario. Ahí queda eso, el sistema puntuario. Aunque respecto de la puntuación, vale para esta edición lo dicho antes de la edición de Martín de Riquer. Los editores científicos y editor técnico han planteado con acierto la estructura bibliológica, la material y la macroestructura, entendida ahora este término como referido a la disposición espacial del contenido en las páginas, presentación tipográfica, criterios de ordenación, alfabetización en general, de los dígrafos, ordenación de sintagmas, lexías y frases, etc., según el maestro Martínez de Sousa, pues la red de remisiones formada por las grafías modernas y por las originales comprende la doble nomenclatura del tesoro, que fue acertadamente numerada para facilitar la inmediata localización y consulta. Bien, hasta aquí la cita. Entre todas esas brumas y nebulosidades sobre el sistema puntuario, al final solo emerge, cual parto de los montes, el maestro Martínez de Sousa, sobre el que resulta necesario preguntar: ¿maestro en qué? ¿Maestro de qué? En España, como demuestran los casos de don Emilio Lledó, don Eduard Punset o don José Antonio Marina, parece que basta ser un anciano afable para ganarse el título de sabio, o de Dios en la tierra si se es un anciano gruñón, como en el caso de Gustavo Bueno. Pero las canas y la sonrisa, que son cualidades que caen bien en un heladero, un pipero o un kiosquero, palabra que escribo con K sin consultar a Martínez de Sousa, no facultan para ser sabio y tampoco para estos oficios en los que por lo menos hay que saber dar las vueltas. Martínez de Sousa
Es, como Ignacio Bosque y Violeta de Monte, uno de esos personajes siniestros y oscuros que influyen sobre centenares de millones de personas sin que nadie los haya votado y sin que nadie los cuestione. De ellos depende la nota en las oposiciones de nuestros servidores públicos y en su mano está deturpar el idioma con el que se piensan y escriben las leyes. Aunque al menos de Sousa no intenta ocultar que no es más que un maestro de niños, de los que dicen esto sí y esto no, en tanto que Bosque y de Monte intentan ocultar lo que son yendo siempre de profesores progres y enrollados, a los que aparentemente todo les parece bien y que dicen que no hace falta leer las 5000 páginas de su gramática, aunque con muchas menos se pueden ver sus enormes contradicciones, y también van de filósofos muy profundos, que inventan explicaciones para cosas que no tienen otra que el uso. Pero esto no hace que las ideas de Martínez de Sousa dejen de resultar de bombero, como la de quitar la tilde diacrítica del adverbio solo, porque, según él, cuantas menos tildes mejor. Tampoco dejó de sorprenderme que, una vez que estuve sentado junto a él en un almuerzo y salió el nombre de Sánchez Dragó, lo desacreditara de un plumazo diciendo que no se podía esperar nada de alguien que escribe mal el título de su libro más importante, porque no se decía Avidis, sino otra forma que se le ocurrió y que no recuerdo ahora cuál era. Mucho se puede decir contra ese libro, y yo lo he dicho en mis disertaciones contra pseudohistoriadores, pero Avidis es la forma que prefirieron muchos de nuestros clásicos, desde Jerónimo de Zurita a Marcelino Menéndez y Pelayo, así que no veo con qué derecho va el sabio, el maestro, el mago Martínez de Sousa a dar un zapatazo a Sánchez Dragó y de paso también a Covarrubias, que en su suplemento añade la voz Avidis, sin H, como en Aragán, cuya etimología hebrea, con ser forzada, como casi todas las suyas en esta lengua, no me parece tan disparatada como la que da la presente edición del Diccionario de la Academia, sin duda por mano de Federico Corriente, otro personaje oscuro con la manía y la potestad de cambiarlo todo siguiendo su santo capricho. Dice así la etimología de la Real Academia de Corriente. La Real Academia de Corriente. Quizá, del árabe hispano, jara can. Excremento ha sido, dicho para descalificar a alguien. Yo creo que en toda la historia de la humanidad nadie ha descalificado a nadie diciendo excremento ha sido. Yo creo que esa forma de insultar no se ha usado nunca. Aunque el suplemento manuscrito es obra que mayoritariamente trata de nombres propios, gentilicios y nombres de sectas religiosas, tiene alguna cosa interesante como esta que tomo del Corde, porque el suplemento el suplemento nunca ha dejado de aparecer en el Corde. Al-Mahí, o Al-Maxí, está escrito con X, pero vamos, yo diría que es Al-Mahí. Cierta armadura a modo de cota o loriga. Esta se vistió al Álvar Pérez de Castro, capitán general en la batalla que el infante don Alonso, hermano del rey don Alonso el Sancto, dio a los moros cerca de Jerez, también con X, porque siendo muy gordo no podía sufrir otras armas. Argote de Molina, en su nobiliario, libro primero, capítulo 92. Bien, la edición del suplemento digitalizada por la Academia es la de Georgina Dopico y Jacques Lezra de 2001, que además incluye una selección de los emblemas de Sebastián de Covarrubias y Orozco y su hermano Juan de Orozco y Covarrubias, citados en la obra lexicográfica, algunos poemas de ocasión de Sebastián de Covarrubias, no es buen poeta, y mucho menos para su siglo, una completa biografía y cronología, un apéndice documental en el que lo más importante es la parte referida a la confianza en él depositada por Felipe II y Felipe III para el negocio de la conversión de los moriscos de Valencia, los juicios de Jiménez Patón y Quevedo, aunque de los dos de Quevedo solo uno juzga verdaderamente a Covarrubias, y dos ensayos. En el de Jacques Lezra se critica a Zizek y Laclau, y cuando lo leí pensé, menuda ocurrencia, va a hacer que a los autodenominados expertos en el siglo de oro les detone la cabeza como en Scanners, les va a explotar la cabeza. Y efectivamente así fue, como nos demuestra el comentario de Ignacio Arellano en su prólogo de 2006. Dice así: quizá lo más discutible de esta edición sean los estudios finales de los editores, enzarzados
en una serie de disquisiciones político-históricas ideológicas. Político-históricas, ¿por qué no dice político-histórico? Vaya filólogo. En las que se pueden leer... Nadie escribe tan mal como los filólogos. En las que se pueden leer razonamientos tan enrevesados como este. Eso lo decía mi maestro José Guillermo García Valdecasas, que era difícil encontrar a alguien que escribiera tan mal como Menéndez Pidal. Como este de Lezra, que enflaquecen la enflaquecida razón de la sinrazón del lector y que recuerdan a las del mismo Feliciano de Silva, aunque en otra orientación ideológica. Me parece lo que le molesta especialmente a Arellano, la orientación ideológica. Leo el texto de Lezra. Para nosotros, un nosotros, que ahora reconocemos vinculado y desvinculado, según ese doble tesoro de la lengua española, usa muchas comillas, como la nueva revista de... la nueva revista de izquierda, esta revista francesa que usa tanto las comillas, y por eso Ernesto Castro me dijo que su padre, Fernando Castro, por eso usaba tantísimas comillas extemporáneas, y no sé si también la izquierda francesa le habrá contagiado este mal hábito de las comillas a Fernando Arrabal, pero Fernando Arrabal también tiene en los artículos este vicio horrendo de meter comillas donde no procede. Un nosotros, hagamos este gesto odioso, un nosotros que ahora reconocemos vinculado y desvinculado según ese doble tesoro de la lengua española, el tesoro de Covarrubias y la tentativa fallida de olvidarlo, que representa tanto la filología triunfalista que primero lo ensalzó como núcleo del castellanismo unánime que apoyaba la primera falange, como el mismo suplemento que publicamos, pueden sacar a la luz el contenido de un deseo disciplinario y sociopolítico muy distinto, el que representaría encontrar en la obra de Covarrubias la genealogía de un materialismo no determinista, aleatorio, que nos permita imaginar normativas de identificación y de comunidad que no recaigan en los mitos usados por el nacionalismo unánime y determinado. El materialismo lingüístico de Covarrubias, la radical in-humanidad que manifiesta en su tesoro, abre a la contingencia histórica y a la política débil y superficial del debate sin fin las topografías, lo de poner una coma para otro día, sin fin las topografías ontoteológicas de los comienzos de la era moderna, topografías que imaginamos literal y afectivamente, que emparejan una... ¡Madre mía! Esto es como el chiste ese del convento en el que empiezan a aparecer monjes muertos y todos leen el mismo libro, y es que resulta que es un libro sin puntos ni comas y todos se asfixian al leerlo. ¡Qué horror de texto! Topografías que imaginamos literal y afectivamente, coma, que emparejan una marca visible con otra descubierta u ontológica. Ahora sí, una coma, una superestructura con base o un síntoma con una neurosis subyacente. Y dice Ignacio Arellano: válate el diablo por falange y por castellanismo triunfalista y por neurosis subyacente y por topógrafo literal y afectivo. Pero no es momento de entrar en estas cuestiones. Volvamos al camino, dice Arellano. Es cierto que ese pasaje es especialmente ridículo porque parte de una absurda sobreinterpretación de que Riquer diga nosotros, como lo es también la inoportuna mención a la otredad antropológica cuando se trata de anarquistas armados. Riquer escribe en el prólogo a su reimpresión de 1989 acerca de escribe acerca de su labor investigadora durante la Guerra Civil lo siguiente: el servicio se componía de una serie de atemorizados curas que ordenaban los archivos que llegaban de las más diversas procedencias, principalmente religiosas y nobiliarias, y que se esforzaban muy justificadamente en salir lo menos posible a la calle y en disimular su condición sacerdotal. Y de un grupo de jóvenes que íbamos en camiones protegidos por mozos de escuadra a recoger los archivos, muchas veces en edificios incautados por los anarquistas, con quienes los tratos solían ser difíciles, porque no acertaban a comprender por qué aquellos pergaminos y papeles tan viejos debían preservarse y no destruirse. Hasta aquí Riquer, y Lezra pregunta: ¿quién podría oponerse a la posición que adopta Martí de Riquer? Hacen también burla, también hayan momento de encontrar la sorna suficiente para este cambio de Martín de Riquer
a Martí de Riquet, aquí lo llaman Martí de Riquet, sin verse adscrito, transformado por la mecánica maniquea del pasaje, al salvaje campo de los anarquistas. Mecánica, no nos quepa duda, que caracterizaba la historiografía oficial de la Falange. Bueno, hasta aquí Lesra. Al margen de todas las observaciones que sin duda pueden hacerse sobre el carácter lampedusiano del conde de Casadávalos, Martín de Riquer, conde de Casadávalos, sería divertido ver a Lesra debatir sobre las topografías ontoteológicas con los anarquistas catalanes. En Madrid los anarquistas se opusieron no pocas veces a los desmanes de los socialistas y comunistas, con los que acabó aliándose Riquer en 1978. Claro, y acabó convirtiéndose en Martí de Riquet. Pero en Cataluña no nos cabe la menor duda de cómo habría acabado lo de la topografía ontoteológica. Solo por llevar la palabra teológica. Pero hay algo que me parece más preocupante en la edición de Lesra y Dopico. Hablan poco de la edición de Crespo, publicada o más bien depositada legalmente en el formato arcaico de las microfichas, o microfilminas, o algo así. Dicen en su presentación que la labor ejemplar de Juan Crespo Hidalgo, el primer investigador en transcribir el suplemento, sigue siendo punto de referencia imprescindible. Lo que nos hace pensar, hasta aquí la cita, esto nos hace pensar que han basado todo su trabajo filológico en él, limitándose a añadir reflexiones sobre Zizek y Laclau. Y Crespo nos preocupa porque da por bueno, junto a Olarte, en el artículo de Analecta Malaquitana ya citado, esta afirmación del prólogo de 2006 de Ignacio Arellano, que cuando la leí me hizo soltar una carcajada y buscar por todas partes si había alguien detrás, es decir, algún nombre que la sustentara, aparte de la más que dudosa competencia del experto en Siglo de Oro. Dice esto, Arellano: el hebreo del tesoro es muy correcto e incluye una vocalización bastante cuidada. Se han corregido las erratas evidentes, pero no aquellas incongruencias del hebreo y su transcripción que Covarrubias hace por claros motivos etimológicos. Bueno, esta es la frase de Arellano, aunque la frase de Arellano que citan Crespo y Olarte, cuya fuente no me queda clara, es: el hebreo del suplemento es muy correcto, pero el del tesoro tiene abundantes errores de imprenta. Sea como sea la cita, el caso es que Arellano dice eso, que el hebreo del tesoro es muy correcto. Y claro, la pregunta es perentoria. ¿Qué va a saber Arellano lo que es correcto o no en hebreo? ¿Qué va a saber él? Y por extensión, ¿qué van a saber Crespo y Olarte si dan por bueno lo que dice Arellano? Aquí nos sorprenden Lesra y Dopico tomándose el trabajo de desmentir a Crespo en su aprobación a Arellano a propósito del hebreo del suplemento. Dicen: las voces en hebreo que aparecen en el manuscrito están escritas por una mano poco versada en el idioma, con una única excepción en la palabra afufar, precioso ejemplo de caligrafía. Abundan en el suplemento espacios en blanco donde correspondería una palabra en hebreo, y así quedan en nuestra edición con la indicación pertinente. Parece probable que en tales casos Covarrubias dejara vacío el espacio que creía necesitar a la espera de quien le ayudara en la transcripción del vocablo hebreo. Descubrimos así, bueno, hasta aquí la introducción, descubrimos así que a Covarrubias lo ayudaban con el hebreo, que a Arellano también lo ayudaron en su afirmación, lo descubrimos por las bravas, desde luego por las malas, a través de un demoledor artículo de Gheorghe Shayo, publicado en el Boletín de la Real Academia Española en 2013 con el modesto y educado título de Las etimologías hebreas de Sebastián de Covarrubias, procedimientos declarados y subrepticios en el tesoro de la lengua castellana o española 1. Primera parte, da mucho rodeo. Intenta aparentar que lo que le importa es lo anunciado con tales circunloquios, con tales y tantos circunloquios, pero la leña que suelta como quien no quiere la cosa es fina. En primer lugar, contra Martín de Riquer, o Martí de Riquet, quien, como vimos, se inculpaba solo de errores de acentuación y puntuación. Bueno, pues escribe Shayo: uno de los errores que Forneas Besteiro achaca al tesoro es el uso incorrecto de las formas medias de ciertos caracteres hebreos
al final de las palabras, en lugar de sus formas finales correctas, sin notar que se trata de una corrupción introducida por primera vez por Riquer en dicha edición de 1943 y ausente por completo de la edición primitiva. Es decir, una de dos. O Riquer no revisó las galeradas, muy mal, o no revisó las galeradas, o peor todavía, y es más probable incluso, no sabía manejar o no acabó de entender que en hebreo como en árabe las formas que se usan en medio de palabra no son las mismas, o sea, las formas de las letras, es que no estamos hablando de formas verbales, no estamos hablando de las letras, que las letras no se escriben igual si van en medio de palabra o si van al final. O no revisó las galeradas, o las revisó y no le hicieron caso, que eso también podría ser, ya lo vamos a ver, pero en todo caso, esos errores están en Riquer y no están en Covarrubias. Covarrubias está bien impreso y Riquer no, o sea que no le veo el interés a comprarse la edición de Riquer frente a una edición digitalizada de la de 1611. Bueno, pues eso, dicha edición de 1943 y ausente por completo de la edición primitiva. Bueno, hasta aquí la cita. Pero desde luego, el artefacto con mayor carga explosiva se esconde en la nota 6. Lamentablemente, tampoco la edición de 2006 del Tesoro quedó libre de errores en lo que toca a los caracteres hebreos. Fui aquí el tercer editor responsable de las palabras hebreas y remití una extensa lista de correcciones. Por desgracia, al no tener oportunidad de revisar las pruebas de imprenta definitivas, descubrí, al tener el libro en las manos, que se habían introducido un número considerable de erratas de transcripción en palabras que ya me había preocupado de enviar corregidas. En consecuencia, la única edición del Tesoro a día de hoy libre de erratas en sus textos hebreos es la versión electrónica publicada en DVD por Studiolum en 2011, www.studiolum.com. Incluso el DVD que acompaña a la edición en papel de 2006 contiene algunos errores, aunque notablemente menos que los que se cuentan en el libro. ¿Cómo respondió a esto Arellano? Pues lloriqueando e identificándose con sobrada inmodestia con Covarrubias. Así empieza su prefacio a la segunda edición, después de reconocer, por sorpresa, que en la tarea ha ayudado mucha gente. De repente empieza a salir gente de todas partes. Al principio hablaba él en una primera persona excluyente, ahora empieza a salir gente. Cuando se descubren los errores, empieza a salir gente. Dice, esperamos que el resultado no les defraude demasiado y que satisfaga también a los usuarios de este tesoro completo de Sebastián de Covarrubias, cuyas palabras al lector hacemos nuestras, pues queriendo publicar este tesoro y sacarle a la luz, tememos que las lenguas de los maldicientes y malcontentadizos nos le han de volver en carbones, pero estos mismos, en manos de los sabios y bien intencionados, con el soplo de sus ingenios y rectos juicios, han de encender en ellos un amoroso fuego y convertirlos en radiantes carbuncos y hermosos rubíes, según lo que a otro propósito dijo el poeta angeriano, que nos da igual ahora lo que dijera. Solo pedimos con toda humildad y reconocimiento de nuestro poco saber que todo aquello que hayamos errado se nos enmiende con caridad y se nos advierta para otra impresión. Hasta aquí Arellano. Bueno, pues el volumen cuesta demasiado, unos 120 euros, como para que Arellano hubiera mirado mejor las galeradas o hubiera pedido que lo hiciera quien supiera y pudiera hacerlo mejor que él. Con todo el morro nos pide que nos compremos el libro y le hagamos encima el trabajo de corrector. Y aunque nos intenta tranquilizar diciéndonos que Dominique Rehr, además de revisar el hebreo, ha aportado un espléndido prólogo sobre las llaves que pueden abrir el arca del tesoro, habla de Dominique Rehr, porque del maldiciente y malcontentadizo Jörg Schayó no dice nada. Bueno, pues por mucho que haya hecho Rehr, queda mucho por hacer. Al trabajo de desarrollar las abreviaturas ya acometido por Martín de Riquer, hay que añadir el de verificar las fuentes que se dan e identificar las que no se dan, es decir, las que se dan como populares. Daré solo un ejemplo de hasta qué punto esto es importante. En 1726,
El diccionario de la Academia explicó que aceituní significaba del color de la aceituna, y lo hacía a base de dos autoridades. De una, la crónica del rey don Juan II, quedaba claro en la propia cita que no